Hola y bueno, bienvenidos a todos al podcast de Cuarzo.dev de esta semana. Hoy es lunes y arrancamos la semana como siempre repasando a fondo lo más importante que está pasando en inteligencia artificial, en programación y bueno, en herramientas para developers. Hola, ¿qué tal? Y sí, arrancamos fuerte porque la actualidad de estos días viene muy cargada. Viene cargadísima, la verdad. Y fíjate, a menudo la imagen mental que se tiene de un asistente de inteligencia artificial es, pues, no sé, la de un becario muy voluntarios, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. El típico asistente reactivo. Exacto, o sea, se le pide que redacte un correo y lo hace. Se le pide que resuma un texto enorme, y te entrega un párrafo perfecto. Pero se queda ahí. Claro, se queda esperando, digamos, en un limbo digital a que le des la siguiente orden. Y además, que esto es clave, al final de la sesión se olvida por completo de todo lo que ha ocurrido. Pues ahí queríamos llegar hoy. Porque ese paradigma, ese modelo del que hablamos, se está rompiendo a una velocidad que es una barbaridad. Imagina que ese becario, de un día para otro, pues desarrolla una memoria fotográfica impecable Madre mía, sí. y empieza a trazar la estrategia técnica de la empresa por su cuenta. Y ya, por si fuera poco, descubra el mecanismo exacto para abrir cualquier cerradura de seguridad del edificio. Es un salto brutal y bueno, esa es precisamente la frontera técnica que se está cruzando ahora mismo en la industria, ¿eh? La conversación ya no va de sistemas que simplemente te devuelven un bloque de texto predecible. Ya, es que eso ya es el pasado. Totalmente. Lo que estamos viendo en las últimas investigaciones y en los lanzamientos de esta semana son arquitecturas que retienen contexto a largo plazo, que toman la iniciativa de forma autónoma Ajá. y que, fíjate, están adquiriendo unas capacidades que, francamente, obligan a replantear por completo los cimientos de la seguridad informática. Y entender cómo lidiar con esa nueva realidad es precisamente nuestra misión de hoy, en este repaso a fondo. Porque la tesis central, lo que queremos poner sobre la mesa analizando las fuentes de los últimos días, es muy clara. La IA está dejando de ser solo un asistente. Eso es. Se está convirtiendo en algo que recuerda, que planifica, que actúa y que, bueno, en algunos casos puede resultar genuinamente peligrosa si no le ponemos nuevos marcos de contención. Y es que si se repasa la actualidad técnica de la semana, el hilo conductor es innegable. Quiero decir, hace muy poco el gran hito era lograr que un modelo te generara una función en Python sin fallos de sintaxis. Sí, sí, era un logro casi académico, lo celebrábamos todos. Claro, pero hoy los documentos que tenemos sobre la mesa hablan de cosas muy distintas. Hablan de modelos integrándose en entornos de producción masiva, manteniendo identidades continuas y demostrando unas capacidades ofensivas en el mundo real que asustan, y asustan incluso a sus propios creadores. Pues para empezar este análisis, yo creo que no hay mejor punto de partida que ese último concepto. O sea, ¿qué ocurre cuando un modelo de lenguaje comprende los sistemas complejos muchísimo mejor que las personas que los diseñaron? Ese es el tema. Y la noticia clave aquí, para quienes nos escuchan, viene de Anthropic. Han tomado la decisión, y es una decisión drástica, de restringir por completo el acceso a su nuevo modelo, Claude Mythos, en su versión preview. Sí, y lo interesante aquí es el motivo. No lo han confinado a una beta cerrada por marketing o para generar hype, no. Lo han limitado exclusivamente a investigadores de ciberseguridad dentro de un programa que llaman Project Glasswing. Ya, pero a ver, explícanos un poco por qué importa tanto esto. Porque modelos restringidos ha habido siempre. Bueno, el motivo técnico es fascinante, de verdad. Claude Mythos no se ha bloqueado porque sepa redactar un correo de phishing muy convincente o porque te sugiera contraseñas por defecto. O sea, eso ya lo hacían modelos anteriores. Claro, eso es lo básico hoy en día. Exacto. Lo que ha demostrado este modelo en concreto es la capacidad para desarrollar exploits de día cero de forma totalmente autónoma. Madre mía. Estamos hablando de analizar y vulnerar sistemas operativos robustos y muy blindados, como OpenBSD o distribuciones enteras de Linux. Es que para ponerlo en contexto a nuestra audiencia, crear un exploit funcional a ese nivel no es escribir un script sencillito. Requiere un conocimiento de ingeniería inversa profundísimo. Es que hay que entender cómo el núcleo del sistema operativo asigna a los bloques de memoria, o sea, cómo sortear protecciones modernas, como la aleatorización del espacio de direcciones. Que no es moco de pavo, vaya. No, no para nada. Y finalmente, cómo inyectar el código en el milisegundo exacto.
Que una inteligencia artificial pueda automatizar todo ese flujo de trabajo es que cambia radicalmente el panorama defensivo. Pero claro, aquí yo creo que surge una duda razonable. O sea, si Anthropic encierra a este Claude Mythos bajo llave, ¿no es eso un poco intentar ponerle puertas al campo? Bueno, es el debate de siempre. Claro, al final las técnicas de entrenamiento se publican. El hardware cada vez es más barato. Se puede pensar que un actor malicioso con bastantes recursos podría intentar entrenar su propio modelo con estas mismas capacidades. Sí, sí, es una objeción muy válida. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la barrera de entrada sigue siendo gigantesca. Quiero decir, entrenar un modelo fundacional con ese nivel de razonamiento lógico requiere clústeres de miles de GPUs que cuestan cientos de millones. Ya, no lo hace cualquiera en su garaje. Exacto. Lo que hace Anthropic con esto es evitar democratizar un arma de doble filo. Al restringirlo al Project Glasswing, permiten que los defensores, o sea, las empresas de seguridad, usen esta herramienta para encontrar agujeros en sus propios sistemas antes de que, pues, no sé, un grupo de ransomware logre replicar esa tecnología. Y fíjate que esa idea de usar la IA para encontrar agujeros ocultos conecta de maravilla con el otro gran titular de la semana en ciberseguridad. El del kernel de Linux, sí. Ese mismo. Resulta que un investigador independiente decidió utilizar Cloud Code, otra de las herramientas de la familia, para hacer una auditoría del kernel de Linux. Ajá. Y el resultado no fue un fallo menor del último parche, no. Encontró una vulnerabilidad de desbordamiento de buffer en el subsistema NFS que llevaba escondida en el código fuente, ojo al dato, 23 años. 23 años. Es un dato que invita a la reflexión, ¿eh? Porque para quienes no estén familiarizados, el subsistema NFS, el Network File System, es una pieza de infraestructura supercrítica. ¿Vital? Lleva décadas permitiendo a los servidores compartir archivos por red de forma transparente. Y para entender la magnitud de esto, un desbordamiento de buffer pasa cuando un programa intenta almacenar más datos en un bloque de memoria temporal del que realmente cabe. Claro, se desborda y sobrescribe lo que hay al lado. Exacto. El exceso se derrama en las áreas adyacentes y sobrescribe datos válidos. Si alguien diseña esos datos extra con mala intención, puede engañar al procesador para ejecutar código malicioso con los privilegios más altos. Es decir, es un fallo gravísimo. Pero a mí lo que me resulta incomprensible de toda esta historia es cómo un error tan crítico puede sobrevivir más de 2 décadas en el kernel de Linux. Ya, es llamativo. O sea, estamos hablando del proyecto open source más escrutado del planeta. Literal. Miles de ingenieros brillantes han revisado eso línea por línea. ¿Por qué lo ve una máquina en unas horas y no un humano experto? Pues, básicamente porque la mente humana tiene límites de memoria de trabajo. Un ingeniero revisa una función y ve que la lógica local está perfecta. Pero ese fallo en particular probablemente requería unas condiciones superespecíficas. Una carambola, digamos. Sí, a lo mejor una interacción extraña entre una solicitud de red asíncrona y una respuesta tardía del sistema de archivos. Para ver el fallo, hay que mantener todo el árbol de dependencias, cientos de miles de líneas, cargado en la mente a la vez. Y eso un humano no puede hacerlo, claro. Imposible. Pero un modelo con una ventana de contexto masiva sí que puede. Relaciona puntos ciegos a lo largo de módulos que en apariencia pues no tienen ninguna conexión. Ostras, pues volviendo a la analogía que hacíamos al principio, es como entrenar al cerrajero definitivo. Si tú a un sistema le alimentas con décadas de informes de vulnerabilidades, con parches históricos, para que aprenda a auditar, inevitablemente le estás dando el mapa exacto para derribar cualquier puerta del mundo. Tal cual, tal cual. Y llegados a este punto, la conclusión es clara. Cuanto más útil es una IA para defender sistemas, más útil puede ser también para atacarlos. Es que el conocimiento técnico a este nivel es completamente agnóstico. Totalmente. Y por eso precisamente la industria de la ciberseguridad está pivotando hacia la defensa automatizada a una velocidad que marea. Pero claro, para que un modelo pueda cruzar datos de un fallo de hace 23 años con una arquitectura de hoy, hace falta algo más que potencia de cálculo pura. Ajá. ¿El qué? Se necesita resolver uno de los cuellos de botella históricos de esto, que es la persistencia del contexto, la memoria. Y ahí entramos en un bloque interesantísimo, porque hasta hace muy poco, para mantener el contexto de una conversación con una IA, se usaba algo llamado RAG, ¿no? La generación aumentada por recuperación. Exacto, el famoso RAG. Que básicamente era
para que nos entienda la audiencia, como darle a la IA un buscador interno para que rastreara charlas pasadas y pegara trocitos relevantes en el prompt oculto. A ver, funcionaba, pero era un poco tosco. Sí, era un parche, realmente. Pues ahora, los documentos de la semana destacan un proyecto que se llama Mempalas y propone una arquitectura que es radicalmente distinta para este problema. Sí, la diferencia técnica es abismal. Como bien dices, el RAG es un sistema de parcheo. Si tú le preguntas a la IA por un proyecto de hace un mes, busca palabras clave, extrae unas frases y se las lanza al modelo esperando que lo pille. A ver si hay suerte. Claro, pero Mempalaz va muchísimo más allá. Propone un sistema estructural donde la memoria forma parte de la identidad computacional del propio modelo. De hecho, han logrado un 100%, o sea, puntuación perfecta, en el benchmark Long-Memval. ¡Ostras! Un 100%. Sí, y es una de las pruebas más exigentes para evaluar cómo un sistema recupera información y cruza razonamientos a lo largo de interacciones muy largas. O sea, promete que el modelo mantenga una coherencia narrativa durante semanas, sin olvidar ningún detalle sutil. Y como nota de color, que esto siempre viene bien comentarlo en temas tan técnicos, resulta súper llamativo ver que la actriz Milla Jovovich está implicada en este proyecto de Mempalas. Sí, es muy curioso. Le aporta, no sé, una capa de cultura pop casi de ciencia ficción, ¿verdad? Recuerda sus películas, pero aplicado a un debate puramente algorítmico. Desde luego, es de película. Pero volviendo a las implicaciones técnicas, que son tela. Una memoria perfecta y persistente suena maravilloso sobre el papel, pero a nivel práctico plantea cosas inquietantes. Claro, la otra cara de la moneda. Exacto. Si el sistema lo recuerda absolutamente todo, ¿qué ocurre con el derecho al olvido? Buen punto. ¿Qué pasa si en un proyecto tomas decisiones de arquitectura equivocadas, luego las descartas, pero la IA fosiliza, digamos, esa versión antigua en su memoria central? O sea, que se queda atascada en el error. Ese es el peligro, la inmutabilidad. La flexibilidad humana radica en que podemos, fisiológicamente, olvidar la información que ya no nos sirve. Si una IA almacena cada duda, cada error de planteamiento y cada sesgo y los usa para todas sus respuestas futuras, corremos el riesgo de crear un asistente dogmático y desactualizado. Y súmale el riesgo de privacidad, que es gigantesco, porque si le estás contando secretos empresariales o claves de API a un ente que no olvida jamás, pues hay que auditar muy bien qué se le está contando. Totalmente. Viendo esta dualidad, creo que queda muy patente que el gran problema antes era que la IA olvidaba demasiado. El siguiente problema puede ser que recuerde demasiado. Muy bien visto, sí. Es que gestionar esa memoria se va a convertir en una disciplina técnica por sí misma. Y para mitigar esos riesgos, parece que la industria tiene un plan claro, que es sacar esa memoria de la nube, ¿no? Exactamente. Si la IA va a saber tanto de nuestros procesos privados, lo lógico es que resida físicamente cerca del usuario. O sea, la nube tiene sentido para el entrenamiento masivo, pero para el uso diario, la latencia y la privacidad te exigen descentralizar. Y ahí es donde entra el movimiento estratégico que hemos visto esta semana por parte de Google, que han lanzado una herramienta, el Google AI Edge Gallery, diseñada específicamente para ejecutar modelos como Llama 4 de forma totalmente local en el iPhone, en iOS. Y esto cambia la filosofía de uso por completo. O sea, ya no es abrir una app que envía un paquete de texto a un centro de datos a miles de kilómetros, espera y recibe respuesta. No, ahora todo ocurre en la unidad de procesamiento neuronal del propio móvil. Claro. Y el procesamiento local, lo que llamamos on-device AI, no solo elimina la latencia. Lo más crucial aquí es la soberanía de los datos. Claro, la privacidad pura y dura. Si un developer está analizando un código propietario o procesando documentos que son confidenciales, el hecho de que esos datos nunca salgan del silicio de su portátil o de su móvil cambia por completo las reglas de seguridad corporativa. Es integración pura en el producto. Y, oye, hablando de integración y de hacer que cosas muy complejas se vuelvan invisibles o nativas, hay un anuncio en infraestructura en la nube que ilustra esto a la perfección. Lo de Amazon, ¿verdad? Eso es. Amazon Web Services ha lanzado S3 Files. Básicamente, permite a los sistemas interactuar con los famosos buckets de almacenamiento de S3 como si fueran sistemas de archivos locales de toda la vida. A ver, para quienes trabajan a diario gestionando arquitectura cloud, S3 Files resuelve una fricción histórica inmensa.
porque durante años interactuar con S3 implicaba un modelo mental totalmente distinto. Claro, no guardabas archivos en carpetas normales. No, manipulabas objetos a través de peticiones a una API REST, tenías que gestionar tokens, controlar errores de red. Cualquier software antiguo que esperase un disco duro normal, había que reescribirlo casi desde cero para que hablara el idioma de S3. Ya, pero simplificar esa interacción parece casi magia negra, ¿eh? En lugar de adaptar el software antiguo, S3 Files actúa pues casi como un traductor simultáneo en tiempo real. Sí, esa es la idea. El programa antiguo envía un comando de guardar archivo creyendo que habla con el disco C, y por debajo, esa capa abstracta traduce la petición a la API de Amazon en milisegundos, como abrir el grifo y que salga agua. Exacto. Pero a mí me surge una duda aquí. Al ocultar esa complejidad, ¿no se corre el riesgo de que los developers generen ineficiencias brutales? O sea, si ignoran que están haciendo llamadas por Internet, podrían saturar el sistema con miles de peticiones minúsculas sin darse cuenta. Bueno, es que ese es el clásico compromiso entre abstracción y control, ¿eh? Ocultar la complejidad te acelera el desarrollo, por supuesto, y facilita migraciones, pero requiere que la propia infraestructura sea lo bastante inteligente para optimizar esas peticiones por debajo. Claro, agrupándolas o usando cachés. Eso es, para evitar que el desarrollador introduzca cuellos de botella por pura ignorancia de lo que hay debajo. Es de elevar la complejidad a la herramienta, vaya. Y un ejemplo clarísimo de esto lo vemos también en herramientas para programadores, como la última actualización de Gemini CLI. Ah, el modo plan, sí. Exacto, que ha introducido ese modo, el modo plan, que es de solo lectura. Lo cual, resulta un poco paradójico para un asistente de código, pero es súper revelador. Es que el modo plan de Gemini CLI es brillante, porque ataca un problema real. Hasta ahora, la IA tendía a comportarse como un programador junior hiperactivo, ¿sabes? Totalmente. Le pedías algo y empezaba a escupir cientos de líneas de código sin mirar el contexto global. El modo plan hace lo contrario. Primero, rastrea todo el repositorio, mapea dependencias, mira qué módulos se van a ver afectados y te propone una arquitectura paso a paso. Se detiene a pensar antes de escribir una sola línea. Exacto. O sea, es como exigirle a alguien que presente los planos del edificio antes de dejarle encender la hormigonera, básicamente. Es un enfoque muy maduro que demuestra una evolución fundamental, y es que la IA deja de ser un chatbot y empieza a parecerse a una infraestructura. Tal cual. Una capa base que planifica, que traduce complejidades y que optimiza el trabajo sin esperar que le des órdenes todo el rato. Y esa evolución natural, hacia la autonomía, nos lleva al último gran paradigma que queríamos tocar hoy: los sistemas multiagente. El siguiente paso lógico, claro. Si tenemos una IA con memoria a largo plazo, que interactúa localmente y que planifica arquitecturas, pues el paso no es crear un modelo gigante que lo haga todo a la vez, no, sino enjambres de modelos especializados que colaboran. Y esa es justo la aproximación de Meta, que esta semana ha publicado detalles sobre Muse Spark. Es un proyecto muy enfocado en la multimodalidad y en esta orquestación multiagente. Ajá. La idea es, tener un agente especialista en auditar seguridad, otro en optimizar bases de datos y otro en interfaces. Y todos debatiendo y coordinándose en tiempo real. Es decir, sistemas orquestados para problemas complejos. Eso es. La arquitectura de Muse Spark nos confirma que el futuro a corto plazo no va de la fuerza bruta de un algoritmo único, sino de equipos de inteligencias menores. Pero, ojo, lo más impactante no es verlo en un paper de Meta. ¿Ah, no? No. Lo fuerte es ver cómo esto ya se está aplicando a escala industrial. Y ahí entra el caso de Spotify y Anthropic. La noticia es para mí el aterrizaje en la realidad más bestia del mes, porque no hablamos de pruebas en un laboratorio. Spotify ya está desplegando agentes desarrollados con tecnología de Anthropic para ejecutar migraciones masivas en su código. Migraciones masivas, sí. Hablamos de refactorizar miles de repositorios a la vez, para actualizar librerías o migrar arquitecturas. Y lo más loco, todo esto se desencadena con un simple comando en Slack. Es que redefine la productividad por completo. Alguien pone un comando en un canal de Slack y de forma automática un enjambre de agentes clona repositorios, analiza las dependencias de cada equipo, adapta el código antiguo, ejecuta pruebas unitarias. ¿Todo eso solo? Solo.
Y finalmente te genera las pull requests automatizadas con la descripción de los cambios en miles de proyectos simultáneos. Es que escuchar esto genera vértigo, de verdad, pero a la vez me obliga a ser un poco de abogado del diablo, ¿eh? Si una máquina te genera 300 pull requests de código complejo en 5 minutos, el humano que tiene que revisarla se enfrenta a un problema casi fisiológico, ¿no? La fatiga de alertas, sí. Exacto, como en aviación. Si el sistema te bombardea con peticiones aparentemente correctas, tu tendencia natural va a ser dejar de auditar a fondo y empezar a darle a aprobar, por pura inercia. Es un riesgo clarísimo. Claro. O sea, la pregunta es, ¿no estamos transformando un problema técnico de lentitud en un riesgo sistémico de negligencia? ¿Nos vamos a convertir en simples burócratas aprobando código de máquinas? Pues a ver, es una inquietud súper válida, ¿eh? Ese es el nudo gordiano de la adopción corporativa ahora mismo. La velocidad a la que genera la máquina ha superado la velocidad de validación humana. Por goleada, además. Por goleada. Y por eso la ingeniería de software está sufriendo una metamorfosis tan radical. Para mitigar esta fatiga, se están empezando a implementar agentes de segunda capa cuya única función es auditar el trabajo de los agentes creadores. Agentes vigilando agentes. Exacto, filtrando y elevando al operador humano únicamente las decisiones críticas o las anomalías, porque es una realidad insoslayable. El trabajo del developer está mutando. Menos escribir desde cero y más supervisar sistemas autónomos. Es un cambio absoluto en el nivel de abstracción. O sea, ya vivimos un salto parecido cuando pasamos de las tarjetas perforadas a compilar lenguajes de alto nivel como C o Java. Totalmente comparable, sí. Solo que hoy el lenguaje, entre comillas, son agentes tomando decisiones dinámicas. Las habilidades ya no serán memorizar sintaxis, sino dominar el diseño de sistemas y establecer flujos donde el humano actúe como el juez final. Así es. Y bueno, cerrando el círculo de este análisis a fondo de hoy, si conectamos todos los puntos que han salido de las fuentes, la verdad es que el panorama es asombroso, pero exige muchísima cautela. Ya lo creo. Hemos empezado viendo modelos como Cloud Mythos que descubren exploits con tanta eficacia que hay que confinarlos bajo llave para investigadores de seguridad. Hemos visto a la IA descubriendo fallos de hace 23 años en Linux. La memoria persistente de Mempalas. Eso es, la memoria persistente, la integración en el sistema de archivos con AWS, la inferencia local en el móvil. Hasta culminar en lo de Spotify, que delega migraciones corporativas gigantescas a enjambres de inteligencias con un mensajecito de chat. Es que la evolución documentada en solo unos días es formidable. Es un progreso exponencial, desde luego. Y yo creo que de todo esto se destila una reflexión final muy potente, ¿eh? Durante la última década, la obsesión de la industria era derribar barreras. La pregunta siempre era, ¿qué es capaz de lograr la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde podemos llegar, sí? Exacto. Pero hoy, viendo a modelos operando infraestructura a esta escala y descubriendo vulnerabilidades críticas, la madurez técnica ya está más que demostrada. Así que la pregunta crucial ha cambiado irreversiblemente. ¿Y cuál es ahora esa pregunta? Pues que el reto ya no es qué puede hacer la máquina. La verdadera cuestión que va a definir los próximos años es qué tareas críticas vamos a decidir que la IA no debe hacer, independientemente de que tenga la capacidad técnica absoluta para ejecutarlas. Ostras, qué gran reflexión. Establecer, digamos, líneas rojas operativas en una tecnología que, por su propio diseño, tiende a superarlas constantemente. Exacto. Pues una reflexión de profundo calado técnico e industrial, la verdad, para dejarla reposar durante la semana. Y bueno, esperamos que este recorrido por las claves tecnológicas de los últimos días les resulte útil a quienes nos escuchan para entender la magnitud de estos cambios. Cambios que, como hemos visto, están redefiniendo todo el desarrollo de software. Sin duda alguna. Pues muchísimas gracias por la compañía en este arranque de semana. Nos despedimos por hoy, recordando por supuesto que este ha sido el repaso a fondo de Cuarzo.dev. Hasta la próxima. Hasta la próxima.